Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Bueno, pues bien, seguimos en marzo. De verdad que los meses, las semanas están pasando muy rápido. Otra vez en Añoranzas de Electricistas estamos con ustedes, ustedes con nosotros, nosotros con los vuestros con los suyos. Estamos aquí pues en Añoranzas de Electricistas como cada lunes. Agradecemos, como hemos dicho, al equipo de Radio ESME que nos permite andar, como dicen, al aire para que todos nos vean desde el aire. Curiosa simbología el asunto. Bien, una cosa que quizá pudiéramos detallar después, la anterior añoranza, la presentamos porque comentaba yo que una compañera trabajadora de la universidad me pasó ese audio muy interesante, como decíamos, que es probable que en la siguiente añoranza hagamos un poquito más de detalle en el asunto. Hay 2 que 3 cosas que aclarar, que comentar en detalle, pero en el fondo la esencia de lo que se está planteando queda claro en ese audio, ¿no? Es un momento que todo mundo había deseado, pulsado, una industria eléctrica integral, nacionalizada. Por ejemplo, y nada más como un recuerdo, alguna vez entrevistamos el equipo de Radio ESME a la economista investigadora Leticia Campos Aragón, y justamente lo que ella planteaba decía tan simple. Eso fue todavía el siglo pasado, decía tan simplemente, pues lo que hay que hacer es unificar a todos la industria eléctrica, que se consolide una sola empresa y punto, y los sindicatos se unen y ya. Y bueno, en la entrevista yo le comento que no tan a prisa, que no es tan sencillo, en fin, estos comentarios los dejamos para después. Continuamos con el tema bastante interesante del surgimiento, del nacimiento, de cómo se organiza el mero día el SUTER, con la unión de del sindicato del ESTER, coordinado por Rafael Galván, y con el Sindicato Nacional de Electricistas Similares y Conexos de la República Mexicana, dirigido por Pérez Ríos, ¿no? Decíamos simbólicamente, el día del Congreso y del convenio que se firma para la unificación es nada menos y nada más que el 27 de septiembre de 1972. Eso ya de por sí es muy llamativo. Y bueno, escuchemos, veamos, escuchen con atención, tomen sus notas. Estos son los documentos que para esa unificación se hicieron en septiembre, 27 de septiembre de 1972. Escúchenlo con atención. Decía yo que tenía 2 propuestas el ESME, que seguramente eso dificultaba o profundizaba la discusión, y seguramente ya estaban muy interesados, como muchas cosas y en muchas ocasiones, Presidencia de la República, por llegar a algunos acuerdos, ¿no? Tenían trabajando muchos años y era importante llegar a algunos acuerdos. Entonces les me proponía que el nombre Sindicato Mexicano de Electricistas no desapareciera. Decían, tenían muchos años de surgir, habían nacido en 1914 y tenían la mayor antigüedad del mundo. En esta historia de nombres, efectivamente, la CFE va a surgir ya formalmente hasta los años 40, por decreto y por existencia legal desde el 38, pero ya para eso el ESME tenía 3 décadas de estar
funcionando. Y el STER, como federación ya dijimos, surge a fines de los años 30, después de esa división de la Confederación Nacional de Electricistas y Similares, que funda el ESME. Pero como los dos sindicatos, donde ya tienen contrato con Comisión Federal, son de los 60. El STER, como tal, se crea a partir de la nacionalización de la industria eléctrica, y en ese sentido, aunque están reconocidos con la Federación, la FENTIE, con la de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas, Galvan, son respecto al ESME propiamente nuevos. Y bajo esa consideración, el ESME decía unas de sus condiciones que no desapareciera el nombre de Sindicato Mexicano Electricista. En mi perspectiva no había problema, podían mantenerse ese nombre. El otro proyecto que seguramente tiene razón y da sentido a la causa, pero una cosa es la atención, me refiero al contrato colectivo, una cosa es la atención solo del centro del país y otra todo el país con un contrato colectivo. La propuesta del ESME no es que se adoptara el contrato colectivo del ESME, no, ahí sí no era como en la otra propuesta, sino que de los 3 contratos colectivos se sacaran las mejores cláusulas y con eso se armara el nuevo contrato colectivo que todos los trabajadores electricistas iban a tener. Es, por supuesto, la mejor propuesta que se podía hacer. Las cláusulas de mayor beneficio para los trabajadores formarían el nuevo contrato colectivo. Si lo mira uno como patrón burgués, como propietario privado, por supuesto, como dicen ellos, es un contrato caro. No lo podemos negar. Pero, desde el punto de vista de los trabajadores, es el mejor contrato colectivo que se podría planear. Como empresa del Estado, con perspectiva de atención a sus trabajadores, ese debió haber sido el criterio presidencial, la línea política consecuente con una industria integrada para beneficios, como decían ellos, del pueblo mexicano y su nación. Por tanto, el contrato que surgiera tenía que tener exclusivamente las mejores cláusulas contractuales. Pero no pasó así. Aparte de otras consideraciones, supongo yo que fue precisamente esta la que limitó realmente la presencia del ESME en este asunto. Bueno, sigue el documento. Y deseamos dejar constancia de que entre los factores decisivos para arribar a la fórmula de unificación sindical figuran preponderantemente el interés y la preocupación con que el pueblo de México ha seguido el curso de nuestro conflicto. Más aún, manifestamos que las bases concretas de la unidad han sido preparadas bajo la inspiración de ese pueblo y sus intereses superiores. Asimismo, hacemos público reconocimiento a la actitud del señor presidente Luis Echeverría Álvarez, quien invitó a los representantes legales de ambos sindicatos a buscar, mediante el diálogo y la negociación,
soluciones mutuamente aceptadas a nuestro conflicto. Este lenguaje terso, cuando dice el presidente invitó en aquellos tiempos, no sé si ahora, ahí sí tengo mis dudas, pero es la decisión presidencial. Urgía unir a los sindicatos y tener un solo contrato colectivo, por lo menos en este momento, con los trabajadores que estaban al servicio de la Comisión Federal de Electricidad, y tener un contrato. A pesar de que la ley federal del trabajo establece que puede haber 2 sindicatos en una sola negociación, en una sola empresa, a pesar de eso, a presidencia, a Luis Echeverría Álvarez, como a los anteriores presidentes, eso no les importaba. No querían, no deseaban, querían un sindicato, no sé si a modo, pero solo un sindicato. No querían negociar 2 veces. En los hechos, muchos sabemos que nunca negociaron 2 veces. Siempre se ha comentado que primero iba la revisión contractual del ESME, se negociaba, se conseguían cosas, y que después, cuando le tocaba la revisión de contrato a Comisión Federal de Electricidad con el SUTER, entonces simplemente se sentaban a la mesa y casi me imagino sacaban el pliego de acuerdos que se había tenido con el IME, y en eso se convertía la revisión contractual con la CFE. Era mejor una negociación, como en este lenguaje que acabamos de leer, que todo es maravilloso, que todo es posible, que siempre es por el interés de la nación y del pueblo trabajador. Entonces, se dice aquí que atendiendo a la recomendación presidencial, los 2 sindicatos llegan a la unidad sindical. Hechas las declaraciones que anteceden, es decir, que ya todos los conflictos, si hubiera hasta donde fuera posible, hay bases sólidas para la negociación, hay voluntad, hay democracia, hay libertad y dignidad como valores esenciales del Congreso. Las bases, entonces continuamos con el documento, dice así: primera, lugar y fecha. 1. El Congreso de la Unidad Sindical se celebrará en la Ciudad de México DF a partir del día 20 de noviembre del año en curso en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Otra vez, los símbolos políticos enmarcan las posiciones. Vamos del 27 de septiembre, nacionalización de la industria eléctrica, al 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana. Y acostumbrados, nunca habíamos sido visto en la historia del movimiento obrero que hubiese reuniones en Palacio Nacional. Muchas de las importantes asambleas grandes, nacionales, multitudinarias, en el caso del Distrito Federal podía ser la Arena Coliseo o la Arena México. Nunca en Bellas Artes. Y ahora el Palacio, el salón principal del Palacio de Bellas Artes, para que todos vieran, se deslumbraran las cámaras, las fotografías, los debates, todo
en el mejor del mundo que alguien pudo haber imaginado. Segunda base, de los delegados. Los delegados al Congreso de la Unidad Sindical tendrán el carácter de delegados efectivos y fraternales. 3. Serán delegados efectivos los miembros de los comités de las secciones integrantes de los dos sindicatos que convocan, quienes deberán ser acreditados por los comités nacionales. Como ven, supongamos que ya hubo elección. Supongamos que efectivamente esos comités seccionales fueron electos de una forma democrática, con voto secreto, universal y directo. Supongamos. Pero no quieren que este Congreso sea con otro tipo de delegados. Ya fueron electos. Las secciones del ESTER, su comité ejecutivo de ellas, llegarán al Congreso. No han dicho si todos, pero es de suponer, ahorita que lo leamos, si no lo dicen, habremos de suponer que el secretario general de las secciones, tanto del ESTER como del Sindicato Nacional, esos van a ser los que finalmente voten, los que tengan la decisión ejecutiva, que tampoco vamos a saber si va a haber asambleas seccionales para que acuerden propuestas o un mínimo de, llamémosle, artículos o cláusulas para lo venidero. Aquí, con perdón de todos, ya empiezan las dudas. Comités seccionales. No dice, como se acostumbra en el ESME, se hace una elección departamental de delegados, y esos delegados, que no tienen que ser los representantes formales, se crea una comisión legislativa. Aquí no hay delegados electos directamente para el Congreso. Son los comités seccionales que ya existen. Los delegados fraternales serán aquellos que representen a las organizaciones especialmente invitadas por los sindicatos convocantes. Es decir, sindicato de telefonistas, sindicato de ferrocarrileros, sindicato de petroleros, el ESME. Las dos organizaciones, o si se quiere para verlo más crudo, Galván por su lado va a proponer a sus invitados y Pérez Ríos por su lado va a proponer a sus invitados. Y esos invitados de organizaciones, de otras organizaciones que lleguen, van a ser los delegados fraternales, es decir, los que van a llegar a ver, los amigos, ¿sí? Aquí para que vengan, vean cómo vamos a resolver este asunto tan importante que traía unos conflictos desde los 50 y los 60, como habíamos dicho, y entonces así estaba constituida esta situación. Decíamos entonces que la Confederación Mexicana de Electricistas en los años 50 tuvo enfrentamientos duros con los sindicatos, bueno, con el sindicato de aquel tiempo, y a fines de los 50 crean una propuesta de nueva central de trabajadores, la CNT, para que combatiera a nivel estatal a la CTM, procurando, parece que había una propuesta inicial que seguramente para este tiempo ya se había arrepentido Luis Echeverría, y durante los 60 y principios de los 70 había crecido mucho ese conflicto, no con la CTM, bueno, sí era con la CTM,
Pero la CTM a su vez había creado una organización que se llamó Bloque de Unidad Obrera, BUO, frente a la CNT de los electricistas. Y la CNT fue construyendo sus delegaciones estatales o sus secciones y iba ganando terreno y disputándole al BUO la creación de, llamémosle así, centrales estatales, ¿no? Secciones de la CNT en cada estado. Ya llevaba casi cerca de la mitad, pero los conflictos en cada estado se estaban haciendo fuertes, sólidos, y esa era una de las formas en que Díaz Ordaz llamó a resolver, volvemos, en esta formación política mexicana, donde el presidente tenía un poder fuerte, sólido, y todo el mundo se cobijaba, como se dijo en algún escrito importante de Martín Luis Guzmán, en la sombra del caudillo. Si el caudillo, el presidente, decía hay que hacer esto, eso se hacía. Aquel dicho que decía el presidente, ¿qué horas son? Y la persona que estaba a su lado, a quien preguntaba, él decía, las que usted guste, las que usted quiera, señor presidente. Pues bien, entonces aquí ya hay ese llamamiento. Los delegados deberán presentarse ante sus respectivos comités nacionales a partir de las 10 horas del día 19 de noviembre para recibir las tarjetas de admisión al Congreso. Estas tarjetas deberán estar autorizadas por los secretarios generales de los sindicatos convocantes. Otra cláusula limitativa. Es decir, no se presentan al Congreso, no van a darse a conocer y que les den calidad de delegados en el Congreso, es decir, en un convivio, en una relación democrática. Bien, entonces lo que queremos decir es que primero no hay una elección directa o con responsabilidad directa al Congreso, no la hay. Y en la lógica de la democracia, todas las secciones de ambos sindicatos deberían hacer una asamblea, y si solo iba a haber un delegado por sección, entonces nombrar un delegado propietario y uno suplente con un mandato, con un acuerdo de asamblea. El que quisieran podría ser, ya aceptamos lo que viene, de acuerdo, pero debería de haber delegados fraternales de los sindicatos, que pueden ser los comités ejecutivos seccionales. Por supuesto, 3, 4 secretarios de cada sección podría acudir como fraterno, pero diferente de este comité ya establecido, los delegados efectivos al Congreso. No hay eso. Segundo punto de esta perversa, o digamos de esta relación antidemocrática. Decía yo, no llegan al Congreso y es el Congreso el que va avalando a cada uno sus cartas credenciales. No, llegan de las secciones, ven al Comité Ejecutivo Nacional, por decirlo así, llega uno de Puebla, se presenta a Pérez Ríos y Pérez Ríos le dice, de acuerdo, tú eres delegado. Llega el de Monterrey, ante Pérez Ríos, de acuerdo, tú eres delegado. Llega el de Puebla con Galván y Galván le dice, sí, de acuerdo, eres delegado. Es decir, ni siquiera eso tampoco es democrático. Simplemente el secretario general, es probable que esté exagerando, pero así lo veo, el secretario general va a ir avalando a cada uno de los delegados de los comités seccionales
que se ha mencionado, es decir, el secretario general de un sindicato autoriza al secretario general de una sección. Pero así fue acordado. Tercera, el programa de labores. El Congreso de Unidad Sindical desarrollará sus labores en sesiones diarias que se iniciarán a las 10 horas y terminarán a las 14 horas, salvo acuerdo en contrario del Congreso. Entonces, es claro cómo van a trabajar a partir de este llamamiento de 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Séptimo punto, la sesión inaugural del Congreso de la Unidad Sindical se celebrará a partir de las 18 horas del día 20 de noviembre y se sujetará al siguiente programa. Número 1. A las 18 horas, lectura y aprobación de credenciales, lo cual ya pasó porque primero fueron con sus secretarios. Bueno, pero se va a leer. 2. Declaratoria sobre la existencia del quórum y, en su caso, apertura formal del Congreso. Nunca se aclara hasta ahorita cuántas secciones tiene cada sindicato en provincia y, por tanto, con perdón de lo que dice aquí y del proceso democrático, con 10 delegados se podía aprobar, o supongamos que ambos sindicatos tenían 30 delegados, 30 comités seccionales y que por tanto, por ser cada uno en cada estado, y que por tanto con 30 delegados cada uno se van a reunir 60 delegados. Lo cierto es que en algunos estados de la República había una o dos empresas eléctricas antiguamente y entonces podría haber 1, 2, 3 o 4 secciones por estado. También tendríamos que revisar los estatutos de cada sindicato en ese momento para saber cuántos números de trabajadores constituían una sección. Pero bueno, queda a criterio del Comité Ejecutivo Nacional de tanto de Pérez Ríos como de Galván el aceptar o no a tantos delegados. Bueno, se da la apertura formal del Congreso. 3. Elección y toma de posesión de la directiva del Congreso, la que se integrará con un presidente, 2 vicepresidentes y 4 secretarios. 4. A las 19 horas, declaratoria oficial de la inauguración del Congreso de Unidad Sindical por el ciudadano presidente de la República, señor licenciado Luis Echeverría Álvarez. 5. Discursos a cargo de los ciudadanos, compañeros, secretarios generales de los sindicatos convocantes, o sea, de Galván y de Pérez Ríos. 6. Saludos de delegados efectivos y fraternales. Es decir, ahí van a ver seguramente el secretario general del ESME le deseó los mejores parabienes, que resultara muy bonito el Congreso, todo dentro de un ambiente democrático, sin aludir para nada a la sombra del caudillo, por supuesto. 4. De las votaciones. El sistema de votaciones se hará de conformidad con el reglamento de este Congreso. Otra tarea, habrá que buscar qué es eso de reglamento del Congreso. Que yo sepa, busqué más documentos oficiales en la revista Lux y no aparecen más. Habrá que ver si en la Secretaría del Trabajo
Ahora que abran el Archivo General de la Nación, podemos ir a buscar este reglamento del Congreso. Quinta, generales. Las cuestiones no comprendidas en esta convocatoria serán discutidas y resueltas por el Congreso conforme al reglamento previamente aprobado. O sea, que tendríamos que revisar de nueva cuenta ese reglamento, pero veremos si lo podemos encontrar. Por supuesto, la firma es de México, Distrito Federal, a 27 de septiembre de 1972. El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Electricistas Similares y Conexos de la República Mexicana, entre paréntesis, dice que pertenece a la CTM. Secretario General, Francisco Pérez Ríos. Secretario del Trabajo, Leonardo Rodríguez Alcaine. Oigan ese nombre. Secretario de Promoción y Organización Social, Guillermo Chouzal. Bueno, obviamente escuchen ese nombre, Leonardo Rodríguez Alcaine, la famosa güera, le decían, la güera Rodríguez. Él va a ser, porque en poco tiempo, en menos de un año, Pérez Ríos muere, y quien sustituye como secretario general es la güera Rodríguez. Bueno, secretario de Acción Política, Ramiro Peña García. Secretario de Relaciones, ingeniero Antonio Sandoval González. Secretario de Acción Social, Ángel Celorio Lujambio. Secretario de Fomento Industrial, ingeniero Luis Silva Costilla. Secretario de Acción Cooperativa, Faustino Jacques Chávez. Secretario de Agricultura e Industria Conexas, ingeniero Héctor Bolívar. Secretario de Estadística, Carlos R. Smith. Secretario de Finanzas, ingeniero Alfonso del Castillo Garza. El Comité Nacional de Trabajadores de la República Mexicana. Secretario General, Rafael Galván. Secretario de Trabajo, Virgilio Cárdenas. Secretario de Organización, Moisés Lara. Secretario de Previsión Social, Francisco Covarrubias. Secretario de Finanzas, Rodolfo Calderón. Secretario de Relaciones Obreras, Jesús Chávez Mora. Secretario General Auxiliar, Héctor Barba. Con esto termina este convenio y solo por curiosidad se recordarán que yo ya les había presentado unos estatutos del SUTER de 1974 y lo que yo llamaría que checáramos si alguien tiene esos estatutos, a que vean y comparen los nombres, quiénes de los que hemos leído quedan, quiénes de los que hemos leído quedan en el comité de el SUTER. Algunos nombres yo sé que quedaron, pero en fin, no lo vamos a decir. Continúa, esta es la lectura de la convocatoria. Es, desde nuestro parecer, el gran defecto es ese, que no convocan a congresos, digamos asambleas seccionales en todos los estados, para que esas secciones nombren sus delegados especiales al Congreso. Y en ese sentido es una falla desde una interpretación concreta de la democracia sindical, que no haya elecciones, sino que se aceptan como tales a los delegados y electos. Si hubo arreglos, si hay procesos burocráticos, si no hay asambleas abiertas,
no lo sabemos. Y como tampoco han manifestado cuántas secciones sindicales tiene cada sindicato, en fin, es ya de por sí un túnel oscuro al que podríamos decir se va a meter Galván, suponiendo que este es el dirigente democrático, abierto, con conciencia nacional por la industria eléctrica nacionalizada, con perspectivas de integración amplias y profundas. El bueno de la película se va a meter a un túnel oscuro. Y la hipótesis, lo que suponemos, es que ya aceptó esas condiciones. ¿Qué puede suceder si tú aceptas ya esas condiciones? El ESME en ese sentido se previno y dijo, yo al túnel oscuro no me meto. Mi mami me dijo que no me meta en cuartos oscuros, en túnel, no, que la oscuridad no. Quiero luz, si trabajo en la electricidad, yo quiero luz, claridad, y ahí sí entro, porque veo lo que hay. Pero Galván acepta meterse al túnel oscuro. Y como dice el dicho, en lo oscurito, Dios te agarre confesado. Aquí vemos ya una problemática, que una de dos, o aceptas bajo las perspectivas de reconocer que el ambiente puede ser muy conflictivo, o aceptarse la orden del caudillo, o lo más interesante, aceptaste el reto de, aún sabiendo que es un túnel oscuro, tú sabes que tus fuerzas, tus luchas, tus objetivos y tus intereses y conciencia de clase te van a dar una perspectiva luminosa, clara, y sabes que no va a haber problema, que tienes capacidad política para enfrentar la nueva condición. A eso va, suponemos, Galván, y acepta. Y es un compromiso político-ideológico. Efectivamente te puedes meter a un túnel, a un camino complicado, sinuoso, sabiendo de antemano que tu grupo, que tus trabajadores, más bien que el sindicato no son tuyos, sino que las mayorías están capacitadas, vienen discutiendo, analizando, participando. Hay un proceso dinámicamente participativo, con democracia, con asambleas horizontales, con decisiones que se toman siempre por mayoría, y no tiene que haber problema. Y te metes. Bien. Ahora vamos a leerles el siguiente documento, que como en el otro se firmó en Palacio Nacional. Antes de esto se dieron los discursos que quizá en otra ocasión presentaremos. Por cierto, les digo que de cada una de las añoranzas de electricista yo escribo, presento los documentos, los escribo en la computadora, los capturo, y estos comentarios que voy haciendo yo en el transcurso de la presentación en las añoranzas electricistas, se los pongo al escrito. Y el documento completo, donde aparecen estos dos, el convenio y la convocatoria, la suben en la página de Radio ESME, así es que pueden consultar todas las añoranzas de electricistas con documentos. Pueden ver el video, pueden escuchar, pueden atender, y después pueden revisar el documento. A lo que voy es esto: en el documento yo voy a poner precisamente la llamada que tiene aquí la revista Lux. Dice: palabras pronunciadas por el licenciado José López Portillo en el acto de unificación de los sindicatos Nacional de Electricistas Similares y Conexos
de la República Mexicana y de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, efectuado en el Salón de Recepciones de Palacio Nacional. Eso lo presento yo. También presentaré en este documento el discurso de Pérez Ríos y los tres discursos de los secretarios generales, de Pérez Ríos, de Galván y de Jorge Torres Ordóñez. Chequen la página del ESME. Miren ahorita el video donde están. La próxima les pongo el vínculo directo para que entren a consultar esos documentos. Bueno, el convenio dice así: señor presidente de la República, con su autorización se procederá ante usted, ante su alta investidura, a firmar el convenio de unificación sindical del SUTERP y del STERP y del Sindicato Nacional, que se agremian así, preparando la unificación definitiva al servicio del sector eléctrico. Solo está el documento. Los sindicatos me han pedido ser el conducto para suplicarle que al atestiguar lo haga con su firma para darle mayor relieve al acto, con lo que todos los que firmamos asumimos así un mayor compromiso ante México. Los comités ejecutivos nacionales de los sindicatos nacional de electricistas similares y conexos de la República Mexicana y de trabajadores electricistas de la República Mexicana, facultados por sus respectivas organizaciones, han venido celebrando pláticas para buscar soluciones mutuamente aceptables a las recientes disputas surgidas en el gremio de electricistas. Como resultado de las conversaciones sostenidas, se acordó hacer las siguientes declaraciones y adoptar los acuerdos que en este mismo documento se consigna. Declaraciones. Los sindicatos mencionados reconocen que el interés superior de la nación demanda soluciones pacíficas, positivas y oportunas a todos los conflictos laborales que se susciten en el seno de la industria eléctrica nacionalizada, a efecto de lograr que se consolide y desarrolle un sistema nacional de electrificación y se aprovechen racionalmente los recursos físicos y humanos de una industria fundamental para el desarrollo económico-social. Reconocen la necesidad de lograr la integración de la industria eléctrica, propiciar la reorganización del trabajo e impulsar una política activa y dinámica de electrificación a fin de extender sus beneficios al mayor número de mexicanos dentro del menor tiempo posible. Reconocen que los trabajadores que integran ambas organizaciones tienen intereses comunes y por tanto la unidad sindical es fundamental para defender con éxito el interés profesional que representan y lograr el mejoramiento de las condiciones generales de trabajo. Reconocen en consecuencia la necesidad de llevar a efecto la unidad de los trabajadores conforme a las normas de la democracia sindical, basando la estructura y funcionamiento organizativos en la asamblea como fuente de soberanía sindical, en el voto directo, universal y secreto como medio de expresión de la voluntad colectiva, cuyo respeto dentro del ámbito sindical sea una garantía del progreso social y una contribución a la práctica de la solidaridad obrera. Reconocen los sindicatos que las secciones sindicales constituyen la base organizativa y por tanto corresponde al más alto interés sindical robustecer su organización y funcionamiento, respetar el derecho de sus miembros para resolver los problemas laborales
y organizativos que les competan, conforme a las disposiciones estatutarias, acuerdos de los congresos del sindicato y estipulaciones del contrato colectivo, y ampliar sus atribuciones y funciones hasta donde lo permita el necesario equilibrio sindical. La debida coordinación entre las propias secciones y la unidad sindical. Finalmente, hacen reconocimiento expreso y público de la patriótica actitud del señor presidente Luis Echeverría Álvarez, quien invitó a los propios representantes legales de los sindicatos a buscar, mediante el diálogo y la negociación, el entendimiento que se consigna en las siguientes cláusulas, y al que se llega bajo el testimonio y autoridad del propio jefe de la nación, quien suscribe el documento por invitación expresa de los representantes sindicales. Llama la atención de nueva cuenta el que efectivamente el caudillo, como dijo Martín Luis Guzmán, la sombra del caudillo está presente en este gran proyecto de unidad sindical, y llama la atención, insisto yo, como había comentado, que no hubo delegados, como menciona en esta parte, no hubo delegados electos, respetando las bases elementales de la democracia sindical. Dicen que en el futuro, como SUTEM, lo harán. Cláusulas. Primera, los sindicatos nacional de electricistas similares y conexos de la República Mexicana y de trabajadores electricistas de la República Mexicana resuelven unificarse y para el efecto celebrarán un Congreso de Unidad en la Ciudad de México a partir del día 20 de noviembre del año en curso y en el lugar que oportunamente se designará. Segunda, el sindicato descansará su estructura sobre la base de las actuales secciones que integran a ambas organizaciones. Posteriormente, se adoptará una nueva numeración atendiendo el orden alfabético y por estados de la República. Se programará la fusión de las secciones de ambos sindicatos para suprimir duplicidades dentro de las mismas zonas de trabajo y atendiendo otras razones de interés y conveniencia organizativa. Tercera, las secciones asumirán la representación sindical y la administración del interés profesional que les corresponda por delegación expresa del Comité Nacional. Queda claro que las secciones sindicales se van a fusionar. Si hay dos, se unifica. Si hay tres, cuatro. Si en Monterrey hay dos secciones, una del STERM y una del Sindicato Nacional, se fusionan. Quedará una sola para evitar conflictos, resquemores y desconfianzas. Si hay tres secciones en Chiapas, se fusionan para que quede una. 4 y 5. Queda claro que las secciones en cada estado de la República se fusionan. En este sentido, al parecer, como antes había comentado, quedarán solo 32 secciones sindicales y en ese momento otras dos por los territorios que existían. Aparentemente incluso en el Distrito Federal. Por ser una complicación siempre y porque la estadía de los comités nacionales siempre está en el centro, en la capital, en el Distrito Federal, propiamente es otro asunto. Y en lo general lo que ha venido sucediendo es que no se nombra sección en la capital y se sobreentiende que el Comité Nacional
es el comité que representa a los trabajadores del Distrito Federal. Cuarta, el sindicato planteará inmediatamente a la Comisión Federal de Electricidad la unificación de los contratos colectivos de trabajo. Quinta, la Comisión y los sindicatos convienen en la inmediata normalización de las relaciones laborales en todos los centros de trabajo. Se gestionará dejar sin efecto previamente las rescisiones de contrato aplicadas con motivo del conflicto, así como el estricto cumplimiento de los contratos colectivos. Aquí, por lo visto, como es de hacerse notar, durante estos años ha habido conflictos y han rescindido contratos colectivos, han despedido, han corrido, han separado a muchos trabajadores. En el supuesto elemental de lo que estamos hablando, diríamos han corrido a gente del STER. Es muy extraño que un sindicato oficial, en este caso el Sindicato Nacional, que en realidad lo denominamos sindicato charro, que de ahí hayan despedido trabajadores. En fin, continúa. Sexta, se nombrará una comisión especial de estatutos, es decir, a la UNDEA se llega primeramente para fusionar secciones sindicales. Se llega sin un contrato colectivo unificado. Se le va a pedir a la Comisión Federal que se haga. Se llega sin estatutos. Se va a crear una comisión. No se dice todavía si surge del Congreso o ya cuando esté establecido el Comité Nacional que surge del Congreso. Séptima, tanto el primer Comité Nacional como la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización no podrán ser reelectos ni revocados en su mandato, excepto por acuerdo plebiscitario de las 3/4 partes de los miembros activos de la organización. El Comité Nacional se integrará por 12 secretarios propietarios y 12 suplentes, y la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización por 4 miembros. Octava, no se ejercerán represalias sindicales o laborales a quienes hayan renunciado al STER para pasarse al Sindicato Nacional. Serán reacomodados en centros de trabajo bajo control de la última organización sindical mencionada. Novena, la representación obrera del Fondo de la Habitación y Servicios Sociales de los Trabajadores Electricistas se integrará con 4 miembros. Décima, los sindicatos cubrirán los pasivos a su cargo y resolverán libremente respecto de sus activos. El sindicato comenzará a recibir las cuotas a partir del inicio del periodo social correspondiente. 11ª y última, los fondos de defunción se fusionan y comenzarán a operar el Fondo Único a partir del día 1 de enero de 1973. Mientras tanto, los fondos respectivos cubrirán las obligaciones contraídas y las que se contraigan hasta el 1 de diciembre de este año. 27 de septiembre de 1972. El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Luis Echeverría Álvarez. Secretario de Gobernación, licenciado Mario Moya Palencia. Secretario del Trabajo, licenciado Porfirio Muñoz Ledo. El director de la Comisión Federal de Electricidad, licenciado José López Portillo. Por el Sindicato Nacional de Electricistas Similares y Conexos de la República Mexicana, senador Francisco Pérez Ríos, secretario general. Por el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Rafael Galván, secretario
general. Pues queda claro, propiamente el túnel que hemos hablado no ha definido las cosas. Sí se dice la fusión, no queda claro en qué condiciones se van a fusionar, y ahí está lo tenebroso del término. Ambos sindicatos, es decir, ambos comités nacionales, aceptaron. En otra ocasión, porque ya se nos acabó el tiempo, platicaremos cómo se dieron esa fusión de sindicatos en provincia, en los estados, cómo se fusionaron. Y curiosamente les adelanto que por eso se creó la tendencia democrática de electricistas, porque esas fusiones no resultaron, yo agrego, pues como no iban a resultar tersas, armónicas y democráticas. Nos vemos hasta la próxima añoranza de electricistas a través de Radio SME. Muchas gracias. Hasta entonces.